Hola, en este vídeo vamos a hablar de los selectores de CSS. Vamos a hablar de aquellos selectores a través de los cuales podemos aplicar reglas de CSS a los elementos. Para esto vamos a crear un nuevo documento y le vamos a poner la estructura del HTML. Y le vamos a guardar con el nombre de 17 selectores CSS.html. Una vez creado el documento, vamos a ponerle algún contenido. Creo un elemento article y en su interior quiero crear un elemento h2 junto con varios párrafos. Por ejemplo, 6 párrafos rellenos de texto. Con este atajo de teclado y utilizando el tabulador, el embed nos va a crear toda esa estructura de elementos. El elemento article con un h2 y 6 párrafos de texto de relleno. Y en el h2 pues ponemos el titular del artículo. A continuación vamos a crear otra caja del mismo tipo, pero con la etiqueta aside. Un aside, en cuyo interior vamos a colocar un titular de tipo h2 más párrafos en una cantidad de 5 rellenos de texto. De nuevo utilizamos el embed para que nos genere con este atajo el contenido y le ponemos título a este apartado. Creamos una hoja de estilos y vamos a empezar a aplicar reglas de estilo. Habíamos dicho que ciertas propiedades se podían heredar, que si asignábamos las propiedades a los objetos superiores, las heredaban los objetos inferiores. Esto ocurría, por ejemplo, con el tipo de letra. Si le asigno el tipo de letra al body, entonces todos los elementos que se encuentran dentro de él heredan esa característica. En el body, el font family, vamos a ponerlo con el tipo de letra sans serif. Y efectivamente todo el documento hereda esa característica. Sin embargo, algunas características no son hereditarias y a lo mejor nosotros queremos que se le apliquen a todos los objetos del mismo modo. Por ejemplo, anteriormente hemos visto la propiedad boxSizing que sirve para indicar que las dimensiones de los objetos estén ajustadas a su borde exterior en lugar de ajustarse a las dimensiones del contenido. Esa no es una propiedad heredable, por tanto tendríamos que asignársela a cada uno de esos objetos. En este caso, en vez de pasarle las propiedades a los objetos por herencia desde el body, habría que asignársela a todos y cada uno de ellos. Para eso tenemos un selector universal, que es el selector del asterisco. El selector del asterisco nos permite aplicarle una propiedad a cada uno de los objetos que se encuentran dentro del documento, sin herencia, es decir, que no reciben la propiedad porque la hereden, sino que reciben la propiedad porque se la estamos asignando directamente a cada uno de ellos. En concreto, en la propiedad boxSizing, vamos a ponerle el valor borderBox. El asterisco, por tanto, es el selector universal que nos permite aplicarles propiedades a todos los objetos del documento. Otro selector que hemos utilizado es el selector de etiquetas, a través del cual nosotros pasábamos propiedades a un mismo tipo de objetos. Por ejemplo, a los párrafos podríamos decirle que tengan un color concreto. Todos los párrafos reciben esa propiedad. Para poder asignarle propiedades a unos elementos diferenciándolos de otros, tendríamos que diferenciarlos con el atributo de class, con el atributo de clase. Este atributo ya lo hemos utilizado en alguna otra ocasión. Así podríamos, por ejemplo, decirle que este es el primer párrafo, es de la clase primero, y también podríamos decirle a este otro
que también es de la clase primero. Estos párrafos de la clase primero podríamos asignarle propiedades particulares. Ponemos en el apartado del style el punto primero, abrimos, cerramos llaves y le indicamos sus características diferenciadoras, por ejemplo, que estén en negrita. Y entonces efectivamente ese texto aparece en negrita. Para destacarlo más voy a ponerle el color negro. Este párrafo que tiene la clase primero y este otro párrafo que también tiene la clase primero que se encuentra aquí, entonces efectivamente aparecen con esas características diferenciadas. Otra vez, podríamos tener un párrafo destacado, un párrafo que queramos resaltar entre medias del resto de los párrafos. Por ejemplo, este, queremos asignarle la clase destacado. O, por ejemplo, este otro que se encuentra aquí, también le vamos a asignar la clase destacada. Y a continuación definimos las características de esa clase. Esos párrafos reciben todas las propiedades de párrafo, reciben en concreto su color marrón, pero además al ser de clase destacado van a recibir las características adicionales que voy a definir a continuación. Punto destacado. Vamos a decirle que tenga un margen. Le vamos a decir también que tenga alineación centrada. Y le vamos a poner el texto en cursiva. Por defecto el párrafo hereda las propiedades tipográficas del body. Además se le asignan las características del color procedentes de la propiedad general de párrafo, pero además se le asignan propiedades particulares a través de esta clase. Así, todos los párrafos destacados tienen esas mismas características adicionales. Cuando necesitamos hacer un trozo de texto diferente entre medias de un párrafo, si ese trozo de texto está marcado con algún tipo de etiqueta, entonces podemos asignarle una clase a esa etiqueta y decirle cuáles son las características adicionales que debe tener. Pero si no hay una etiqueta marcando concretamente el trozo de texto que nosotros necesitamos destacar, entonces podemos utilizar la etiqueta span para poder asociarle la clase que queremos ponerle. Por ejemplo, voy a crear la clase resaltado. Y en un trozo de texto, este mismo que está aquí, voy a ponerle la etiqueta span, que se abre por delante y se cierra por detrás del texto. Esa etiqueta span en principio no tiene ningún tipo de formato, pero nosotros a través de una clase podríamos aplicarle las características que queramos. Podríamos decirle, por ejemplo, que esté en negrita y en otro color. La clase resaltado tiene características de Fonweight Bold y tiene un color red. De este modo, ese texto efectivamente aparece en negrita y aparece con otro color o con cualquier otra característica que nosotros necesitemos. Como no teníamos ninguna etiqueta a la cual asociarle esas propiedades, hemos utilizado la etiqueta span, que es una etiqueta comodín. Esta misma etiqueta se la puedo aplicar a varios elementos a lo largo del texto. Por ejemplo, aquí más abajo puedo abrir la etiqueta span con la clase resaltado y cerrarla unas cuantas palabras más adelante
y aplicarle por tanto también a este trozo de texto esas características especiales. Esta es una etiqueta inline, no genera un bloque y por tanto no hay salto de párrafo con respecto al texto anterior ni con respecto al siguiente. Bien, esto es todo por este vídeo. En los siguientes vídeos iremos viendo más selectores de CSS.